y dije, Dios me quiere mostrar algo con esta experiencia que me hizo vivir. Y pronto voy a dar una predicación, pero ahí se quedó y no la di. Y el lunes cuando estaba hablando con Andrea en la clínica, el Señor me trajo otra vez a memoria lo vivido. A veces muchos creemos de que porque nos pasa algo hoy, ya mañana tenemos que contar. Pasaron casi 2 años en donde un día yo fui, y permíteme contarle, porque quiero que, si no le cuento, quizás no va a entender la prédica de esta mañana. Una mañana fui, era un día que había llovido muchísimo, y usted conoce cómo se ponen las carreteras en este lugar. Y voy a la carnicería. Cuando entro allí había una pareja que estaba ya haciendo ya, le estaban dando ya el dinero, le estaban dando la tarjeta porque ya habían comprado. Y había otra hermana en Cristo que me conseguí allí, me puse a hablar con la hermana en Cristo y veo que esta pareja sale. Cuando yo estoy pagando, la chica que me está cobrando está muy inquieta por la pareja que había salido, que aún estaba en el frente de la carnicería. Ella estaba muy inquieta y decía, ¿por qué no se han movido? Y miraba para allá y dice, ¿por qué no se han movido? Y como yo veía que pasaban carros, yo dije, lo que pasa es que deben estar esperando que pasen todos los vehículos para ellos pasar. Y me dice la hermana, la pastora, lo que pasa es que los dos son ciegos. Si los dos son ciegos, sí, los dos son ciegos. Permíteme, pastora, ya va. Y va a atender a estas dos personas. Y se asoma después que habla con los dos ciegos, con los esposos, se asoma y me dice, pastora, usted va más allá, usted va a caminar más allá. Yo no iba, porque yo lo que compré, lo que iba a comprar, lo compré en la carnicería. Pero al ver la situación y sabiendo que Dios habla de diferentes maneras, yo le dije, no voy, pero si usted quiere, yo lo llevo. Cuando yo salgo, ellos están allí esperándome. Y me dice la mujer, ¿usted es pastora? Y yo le dije, sí, soy pastora, para la gloria de Dios. Y me dice estas palabras. Y quiero que usted ponga atención a las palabras que esta mujer me dijo. Esta mujer me dice, deme su brazo izquierdo, pastor. Ven acá, Carlos, porque quiero hacerlo, porque es que ella me dijo así, deme su brazo izquierdo. Y me agarró así. Y el esposo le puso su brazo en el hombro a ella. Y me dijo estas palabras, pastora, como usted se conduzca, yo me conduzco. Como usted camine, yo camino. Por donde usted vaya, yo voy. Y si usted tropieza, nosotros tropezamos. Usted se imagina el compromiso que había. ¿Y saben por qué ellos no podían caminar para ir a una bodega? Porque como había llovido, habían perdido la coordinación. Porque ellos caminan de su casa a la tienda solos. Solos van. Porque ya tienen un sentido de orientación. Pero ese día había llovido de tal manera que perdieron el sentido de orientación y necesitaban a alguien que lo ayudara, a alguien que lo llevara al lugar seguro. Ahora, si Carlos camina, pero yo tengo los ojos cerrados, ¿verdad? Carlos camina, él baja, yo me detengo, o no, o usted no se detiene, porque usted no sabe para dónde va. Y lo primero que hago es sujetarlo y decirle, ¿qué hiciste? Bajé. Y él me tiene que explicar y me dice, baje un pie, pastora. Y yo vengo y bajo el pie, pero con mucho cuidado porque no veo. Y para donde él me lleve, pero voy a estar como que muy pendiente a donde él me lleve. Lo tremendo de esto es que estas dos personas
Cuando yo le decía a la señora, señora, mire, voy a bajar la acera, o yo, porque ahí hay un hueco y no quiero que ustedes tropiecen. ¿Y saben lo que me decían? Pastora, por donde usted camine, nosotros vamos a caminar. Y cuando yo hacía así de lado, ellos hacían también. Y cuando ellos caminaban, yo caminaba, ellos también. Pero ese trayecto como de 100 metros, yo no sé si hay 80 metros entre la carnicería de Ricardo y la tienda del vecino. Pero déjenme decirle que para mí fue tan largo ese trayecto, porque yo tenía que ir, ahora que eres el ciego, yo tenía que ir mirando los huecos, mirando agua para ver por dónde meterlos. Lo tremendo es que nunca tropezaron. Si yo hubiese cerrado los ojos, patino. Pero ellos nunca tropezaron. Aunque habían perdido la orientación, porque algo estaba en su camino que ellos no conocían. Y era la lluvia. Y cuando yo les decía, los voy a meter por la isla, ustedes saben, la isla que está los voy a meter por la isla. Pastora, usted camina y nosotros lo seguimos. Mire, nunca había caminado yo con los ojos en el suelo como ese día. Viendo si había una piedrita, una ramita, un tronquito, porque lo que menos quería era hacer tropezar a los ciegos. Lo que yo menos quería. Entonces tuve que, allí, cuando yo le decía al Señor, ¿qué me estás enseñando? Y me dice, medita en tus caminos. Mira cómo te conduces. Y mira a quién estás guiando. Y de eso quiero hablarles. Gracias, Carmen. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo los llevé hasta la bodega y dije, ya atravesamos. Uy, eso para mí fue 40 años en el desierto, después de Jordán, fui a pelear en Jericó y pasar para la tierra prometida. Y cuando yo le dije, estamos frente a la tienda de Ale, me preocupé el regreso de ellos. Y me dijo, usted no se preocupe, pastora, su trabajo era guiarnos al lugar seguro. Otro se encargará de hacernos regresar. Y le dije, bueno, ya estamos frente a la tienda. ¿Y sabe lo que me dijo? Ya nos podemos soltar porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y usted sabe el piso alto, ya que hay, pero ya ellos sabían. Pero yo dije, no, permítanme llevarlo hasta el mostrador. Mientras cuando ustedes toquen el mostrador, yo me puedo ir seguro. Cuando los dejo allí y doy la vuelta, comenzó el Señor a tratar conmigo. Y me preguntaba, ¿cómo te estás conduciendo? Porque muchos van a seguir. ¿Cómo estás enseñando? ¿Cómo estás predicando? Porque muchos van a creer en lo que tú estás diciendo. Ese día yo me sentí la mujer más útil del mundo en poder llevar a un lugar seguro a dos personas que no podían ir. Y le dije al Señor, el domingo lo predico. Pasaron casi 2 años. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Isaías capítulo 59, porque es muy diferente una persona que tiene un impedimento para ver que otra que ve y no quiere ver. Hay una frase muy común en la sociedad que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Que aunque tengamos visión, no queremos ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 59, en el versículo 9, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, he aquí, tinieblas y resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared. Dice, ¿cómo? Como ciego. No es que están ciegos, ¿verdad? Dice la Biblia, palpamos la pared como ciego. Yo no sé si usted está durmiendo, a usted le ha pasado que está dormido y no hay electricidad y se despierta y está todo oscuro. ¿Qué hace usted? A ver si comienza a tocar algo, a ver. Dice la Biblia que estas personas palpaban la pared como ciego y andábamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía, como de noche. Estamos en lugares oscuros, como muertos. Verso 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Fíjense que el pueblo de Israel estaba viviendo una condición de ceguera. Y no era una ceguera por enfermedad, era una ceguera espiritual. Dice la Biblia que estaban tocando, palpando la pared como ciegos y estaban tocando como si no tuvieran ojos. Pero dicen las escrituras en el versículo 9, ¿cómo comienza? Comienza diciendo por esto. O sea que hay una causa para que en un momento determinado usted y yo lamentablemente podamos caminar como ciegos. Hay una causa del por qué muchas veces estamos caminando como ciegos. Dice la Biblia, allí mismo en el versículo, en el capítulo 59, en el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y dice, y después comienza diciendo, por eso andamos como andamos. Por eso andamos como ciegos. Por eso andamos tentando, porque no sabemos para dónde ir y mucho menos sabemos quién nos está guiando. Usted acompáñeme al libro de Isaías capítulo 29, desde el verso 9. Isaías capítulo 29, verso 9. Dice la Biblia, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros. ¿Qué derramó? Espíritu de sueño. 29, 9 y 10 y 11. ¿Qué derramó Dios? Y cerró. ¿De quiénes? Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee esto ahora,
él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con qué, y con sus labios me qué, pero su corazón y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que qué. Wow. No es de que en usted y en mí haya un temor a Dios. Dice la Biblia que fue enseñado el temor. Fíjense que dice la Escritura de que Dios derramó un espíritu de sueño sobre su pueblo en un tiempo determinado. Y el por qué es por la falta de honra. Dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y enseñan, dice aquí, mandamientos de que ¿quién tiene temor a Dios? Pero es enseñado. Es como cuando las lenguas aprendidas. Es como cuando usted sabe que llega el momento que usted toca temblar. Esto es enseñado. Pero muchas veces se pierde lo que es la verdadera adoración a Dios o la verdadera la conexión a Dios, porque primeramente agarramos lo enseñado. A mí me enseñaron así. A mí me enseñaron que en la adoración, cuando doy 3 pasitos, me tengo que tirar al suelo y temblar y llorar ahí. Y aunque no haya presencia, usted se tira. ¿Por qué? Porque así se le enseñó. Porque así aprendí. Decimos que tener temor de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Y creemos que Dios no nos está viendo. Porque dice la Biblia en el libro de Ezequiel, dicen las Escrituras en el capítulo 8, porque ellos dicen, Jehová abandonó la tierra y no nos ve desde el cielo, no nos puede ver. Porque limitamos a Dios. Porque estamos viviendo una apariencia de temor hacia Dios. Entonces viene Dios y le habla a Isaías diciendo, yo he enviado y he derramado un espíritu de sueño, un espíritu de estupor, un espíritu de confusión, un espíritu de ceguera, porque no hay honra. Porque no consigo honra. Y en Mateo capítulo 15, si usted me acompaña allí, los fariseos le hablan a Jesús y se le acercan a Jesús para regañarlo y decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué ellos no lo hacen? Todos nos lavamos las manos y ellos no lo hacen. Todos antes de comer las espigas nos lavamos las manos muchas veces cumpliendo la tradición de los ancianos. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Le digo, hipócritas, bien habló de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, porque enseña como doctrina mandamientos de hombre. Acompáñenme allí, a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Dice la Biblia, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues, ¿qué era lo que a ellos les preocupaba? ¿Y quién era el que hacía como rutina el lavarse las manos? ¿Qué dice allí? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No dice la Biblia, no dice la palabra. No dice la palabra. Ellos se estaban dejando regir por alguien que les estaba enseñando lo que ellos querían escuchar. Y por esa razón ellos van a Jesús al ver que los discípulos de Jesús no se lavan las manos comiendo espigas. Ellos inmediatamente le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para cumplir las tradiciones de los ancianos? ¿Y qué le dijo Jesús? Respondiendo Jesús les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que os diga a su padre o a su madre, me ofrenda a Dios, que aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7, ¿cómo les digo? Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les digo, oíd y entended. O sea que Jesús dejó a un lado a los fariseos y escribas para hablarle a la multitud y decirle, oigan y entiendan lo que voy a decir. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Verso 14. Quiero que me vaya ahí al verso 14. ¿Qué dijo Jesús? Déjalo. Esa palabra dejarlo, ¿cómo lo podemos definir? ¿Ah? Sí, y no perdamos el tiempo con ellos. No perdamos el tiempo con ellos, déjenlo. Porque todo aquel que se levante en contra de la palabra de Dios, porque allí quien estaba hablando era Jesús. Y ellos estaban ofendidos por lo que Jesús estaba diciendo. ¿Saben lo que estaba aconteciendo allí? Se estaba cumpliendo una palabra que estaba en Isaías 29. Cuando en Isaías 29 dijo, este pueblo de labios me honra, Jesús al mirar a los fariseos y a los escribas, y dice, wow, esta palabra que habló Dios a través del profeta se está cumpliendo con ustedes. Ustedes no están honrando a Dios. Ustedes solamente quieren cumplir con las tradiciones de los ancianos, con lo que se les está enseñando. Y yo vengo a enseñarles la palabra y no me creen, déjenlo. Y por eso es que hay gente que se ofende. Y la gente que se ofende, dice aquí la Biblia, que los discípulos le dijeron, Señor, los fariseos, los escribas se están ofendiendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Déjenlo. Déjalo quieto. Y le dicen, ¿por qué? Porque ellos son ciegos. ¿Y son qué? Guías de ciegos. Y si cuando uno es guía, es el que orienta, ¿verdad? Es el que conduce a un lugar. Usted se imagina yo ciega guiando a esos dos ciegos. ¿Cuántas veces no? Si viendo me caigo. Usted no sabe lo que yo me caigo. Gracias a Dios yo siempre pongo un colchón, algo, porque es que siempre estoy en el suelo. Siempre. Pero dice allí que hay guías, hay gente que enseña, que orienta, que muestra el camino y son ciegos. ¿Y a quién le estaba diciendo Jesús esto? ¿A quién se lo estaba diciendo? Al pueblo. Escribas y fariseos, los que interpretan la ley, los maestros de la ley, los predicadores, los evangelistas, los pastores. A eso que se nos estaba diciendo Jesús. Diciendo, si ellos no aceptan mi palabra, entonces son ciegos.
Y en otras palabras, y tienen seguidores, y tienen discípulos, y tienen alumnos que los siguen. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos van a caer en el hoyo. Entonces, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos estamos conduciendo. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque muchas veces, ¿saben? Los ciegos, los que siguen ciegos, muchas veces le decimos amén a todo lo que están hablando. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, que había unos hombres, que había una ciudad más noble que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo estaba hablando era verdad. Y muchos de nosotros gritamos amén. Si yo digo un disparate, gritan amén. Si yo digo que Cristo murió con una piedra en la cabeza, gritamos amén. Y porque como idolatramos al pastor, idolatramos a la pastora, le decimos amén a todo. Y yo siempre les digo, no se coman lo que la pastora Yadira les enseña. Porque para eso tienen que escudriñar las escrituras. Porque yo no le puedo decir amén a todo lo que se habla y a todo lo que escuchamos. Porque hay ciegos enseñando. Hay ciegos predicando la palabra. Acompáñenme un momentico allí al capítulo de Mateo 23, en el versículo 16. Mateo 23. En este pasaje de Mateo 23, Jesucristo le dedica todo el capítulo a los ciegos, guías de ciegos. Se lo dedica todo. Y le dice en el versículo 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Verso 17, insensatos y ciegos. O sea que a medida que yo voy distorsionando las escrituras y a medida que yo voy dándole interpretación privada a lo que dice la Biblia, entonces soy ciega, soy insensata y soy guía de ciego. Fíjense que ellos estaban enseñando en el versículo 16, ellos estaban enseñando algo. Dice la Biblia, hay de vosotros guías ciegos que dicen que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea que la prédica que se estaba dando en ese momento era que un ciego que guiaba a los ciegos, enseñaba a los ciegos, le estaba dando una interpretación privada diciendo, si usted jura por el templo no pasa nada, pero si jura por el oro del templo, entonces usted es un deudor. Y viene Jesús y les dice, ay, hipócrita, insensato. Dice la Biblia en el versículo 17, ya no eres ciego y guía de ciego, sino que ahora eres un insensato. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? En el verso 19 les da otra denominación. ¿Cómo les dice? Necio. Y el mismo Jesús se enseñó diciendo, no le digáis necio a quién, a tu hermano. Pero viene Jesús y dice ahora, necios y ciegos. Jesús recalca, en estos versículos, recalca la palabra ciego. No quieren ver la verdad. Es que no quieren porque, miren, nos volvemos tan tercos. Y decimos, aunque la Biblia dice esto, si Alejandro enseñó esto es porque es así como lo dijo Alejandro. Y la Biblia dice otra cosa.
Pero como somos más fieles al hombre, entonces el hombre que está ciego, yo escuchaba una enseñanza hace días que un profeta muy reconocido dijo de que Adán, cuando Dios creó a Adán, lo creó pegado con Eva. Yo no sé si usted lo escuchó, si usted ha escuchado eso. Él dice, estos profetas, y hay una teoría, hay una doctrina, una secta que está sustentando esto, que dicen de que Adán cuando fue creado con Eva pegado a la costilla. Y que como fue pegada a la creada, pegada a la costilla, Dios lo que hizo fue dormirlos para separarlos. Pero Dios había hecho al hombre y a la mujer de una vez pegados. Y la gente aplaudiendo. Y no hay un sustento bíblico. Y la gente gritaba, amén. Y decía, porque es imposible. Fíjense cómo limitan a Dios. Porque es imposible que Dios haga de un pedazo de costilla a una mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios hizo a la mujer de la costilla de él. Entonces, veo con mucha preocupación cómo el pueblo está dejando de leer las escrituras y dejarse guiar por la gente que enseña, que predica, sin saber que lo que está diciendo es verdad. Otros, por ejemplo, dicen que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo para volver a llenar la tierra. Esta es la teoría preadámica. La teoría preadámica asegura que antes de Adán y Eva había un mundo. Antes de Adán y Eva estaba una población, el mundo estaba poblado y que por esa razón, cuando Caín huye, se consigue una mujer. Esa es la teoría que hay. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios. Y cuando Dios comenzó a crear por su palabra, a comenzar a crear los animales, y después dijo en el versículo 26 del capítulo 1, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La doctrina de los guías de ciegos, que son ciegos, dice que había una mujer antes de Adán y Eva llamada Semiramis o Lili. Y esta mujer, antes de llegar Eva, estaba esta mujer. Y vino Dios y destruye a Lili, la destruye, pero el hombre, como sabe mucho más que Dios, pudo discernir y descubrir los misterios de Dios y empieza a enseñar de que antes de que Eva llegara a la vida de Adán, ya Adán tenía otra mujer. Y a esa teoría se está aplaudiendo. Y hay muchos que están siguiendo esa teoría. Hay una mujer también que se llama Lisbeth. Y esta mujer dice que es Jesús encarnado. Esta mujer dice que viene de Melquisedec. Y si usted busca en YouTube, hay alabanzas para Lisbeth, la de Melquisedec. Y ella dice, creo que es Miranda, el que era el esposo de ella, que decía que era Jesús, pero ya él murió. Y de pronto se paró ella y dijo, no, no era él, era yo. Y hay gente que le sigue. ¿Por qué creen? Porque son ciegos, le guían ciegos. Pero no creas que solamente los guías de ciegos y los ciegos son allá afuera donde está esa locura.
En donde se cree que hay una teoría preadante, en donde se cree que Adán y Eva caminaban como siameses, es que se llama, ¿verdad? Y que hay dos pegados. Que Adán y Eva caminaban como siameses. En donde creen también que Adán no era el color de piel de nosotros, sino que era rojo. Porque que fue tomado de la arena y por eso era el color. Todo eso lo creen los ciegos, voy a decir. Pero en los evangélicos, en los cristianos, también hay ciegos y hay guías de ciegos. Y hay ciegos que siguen a los guías. Cuando interpretamos de manera privada la palabra, o cuando les predicamos lo que usted quiere escuchar, que nos paremos Patricia y yo acá, y yo le digo a usted lo que usted quiere escuchar, les voy a sacar más aplauso que lo que Patricia le diga que se tienen que arrepentir. Que Patricia les diga que si estás en fornicación y llega Cristo, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar, porque la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los agoreros, ni los hechiceros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones entrarán al reino de los cielos. Ah, pero yo como les estoy hablando bonito, ustedes van a tener su casa, ustedes van a tener su carro, me van a aplaudir. Pastora, pero Patricia está diciendo que yo me voy al infierno si no me arrepiento. Patricia, ¿a quién van a seguir ustedes? No me van a seguir a mí. Porque yo les estoy diciendo lo que ustedes quieren escuchar. Entonces Patricia se queda casi con 2, 3, 4 que entienden que verdaderamente tienen que alinearse. Que entienden que si son hombres tienen que ser cabeza de hogar. Que entienden que si el cabeza de hogar va y habla de la esposa por otro lado, está deshonrando la casa. Pero como nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar, entonces me gusta más como predica la pastora. Patricia no. Entonces yo estoy ciega y los guío a ustedes y vamos a caer. Por eso que Jesús en la palabra déjenlo. En otras palabras, no pierdan el tiempo con ellos. A los maracuchos no le van a entrar balas. Ellos están así porque ellos creen tener la verdad. Y ellos van a seguir lo que ellos creen que es la verdad. Déjenlo que. Por eso que los fariseos, cuando estaban hablando con el Sanedrín, le dijeron a los alguaciles, ustedes también se dejaron influenciar por Jesús. Si ningún gobernante, ningún fariseo se ha convertido a él. Por eso que Jesús le dijo, hipócritas. Por eso Dios ha derramado sobre ustedes un espíritu. Y no solamente el espíritu de sueño. En Romanos capítulo 11, acompáñenme allí a Romanos capítulo 11, en el verso 8 y 9. Eduardo tiene el espíritu, Dios mío. Santo, vamos a reprenderlo. Lo tenemos. Como está escrito. Como está escrito. 11:9. Romanos 11:9. Como está escrito, dice la Biblia. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo? Romanos 11, ¿no dice así? 11, 8 y 9, ¿no dice? Ah. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Fíjense lo que dice. Como está escrito, Dios le dio espíritu. ¿Quién se lo dio?
Se lo dio Dios, ¿verdad? O sea, es que no hay un pañito, una cosa aquí. Mira, no, pero es para ponerte en los ojos. Dice, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Pero me llama la atención que dice hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Carlos predicando la palabra. Carlos para moverse de ahí tiene que tener un... Porque no se va a poder mover. Y dice la Biblia que fue Dios quien le colocó esto. Fue Dios quien se lo colocó. Y dice, y te puse ojo, y te puse oído, pero no vas a oír, ni vas a ver también. Y hasta el día de hoy, esto lo estaba escribiendo los romanos, Pablo en tiempo donde él escribió una carta a los romanos. Pero hasta el día de hoy vas a hacer así. Pero entonces yo le digo a Carlos, vamos a seguir. Me vas a seguir. Vas a caminar conmigo. ¿Se está moviendo Carlos después que yo no me moví? ¿Por qué no bajó? Porque yo soy la guía. Y aunque yo haga así, simulando qué camino, él no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque es una ceguera, es una ceguera dependiente. Depende de mí, porque yo soy su guía. Si yo bajo, él va a bajar. Si yo me regreso y subo, pero yo subí, yo no subí, pero él sí subió. Y si violentamente lo saco, y si yo quiero caminar con él, pero si yo no quiero que tropiece, yo voy a caminar ¿por dónde? Por camino seguro. Yo voy a caminar por camino seguro porque tengo un ciego que tengo que guiar. Carlos, déjate una cucaracha ahí. Tengo un ciego que tengo que guiar. Ahora, ¿tropezó? ¿Por qué no tropezó? Porque yo lo sigo llevando. ¿Por qué tropezó ahora? Porque lo llevé por el camino que no era. Como lo llevé por el camino que no era, él tropezó. Pero que Carlos no sea aquel que Jesús dijo, déjalo. Y si yo le digo a Carlos que camine ahora, si Carlos se sentó, porque gracias a Dios lo hizo, se estancó. ¿Por qué? Porque como no ve y no tiene un guía, se tiene que quedar estancado. Esto es lo que estaban haciendo los dos ciegos en la tienda, en la carnicería. Ellos estaban parados porque no sabían para dónde ir, porque su sentido de orientación lo habían perdido por la lluvia.
¿Cuál es la lluvia que ha hecho perder tu sentido de orientación? ¿Cuál es la lluvia que te ha dejado ciego? Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Pedro. Si entendiéramos verdaderamente lo que Dios, segunda de Pedro. Pedro está hablando de algunos dones, algunas cualidades que el Señor entrega. Lo tenemos. Capítulo 1, verso 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, diga conmigo, estas cosas, dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice las Escrituras, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas. Allí el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, está diciendo que usted y yo tenemos que tener algunas cosas. Y que estas cosas es el conocimiento. Cuando la Biblia dice, mi pueblo perece, cuando hablamos de conocimiento, no tiene que ver solamente con tener la sabiduría. Conocimiento también tiene que ver con la palabra conocer. Y es lo que Dios usa en las Escrituras para decir que hubo intimidad. Por ejemplo, cuando Dios manda a Adán y a Eva, Adán conoció a Eva. Y dice la Biblia también que Abraham conoció a Sara. Dice las Escrituras que Isaac conoció a Rebeca y tiene que ver con intimidad. De que si usted y yo no tenemos intimidad con Dios, ¿quién era el maestro del pueblo de Israel para decir nosotros que el pueblo murió porque le faltó el conocimiento? No era Moisés. Y Moisés, Dios no le dijo, escribe todo en los dinteles de la puerta, escríbelo en la ventana, escríbelo en el corazón, amárrale a tus hijos, háblale a tus hijos. O sea que sí se enseñaba la palabra. O por ejemplo lo que dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, que dice que los hijos de Eli no tenían conocimiento de Dios. ¿Y cómo los hijos de Eli no tenían conocimiento de Dios si eran hijos de un sacerdote? La palabra conocimiento es intimidad con Dios. Ellos no intimidaban con Dios. Y por esa razón, aquí Pedro está diciendo al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están entre ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando no tenemos esto, no nos importa si estamos pecando o no estamos pecando, pero nos convertimos en ciegos. Dice la Biblia, tienen la vista muy corta. Estamos de corta visión. Y por eso es que cuando está la palabra, que es la verdadera palabra de Dios, vamos a refutar. Y no nos va a gustar. Y nos vamos ofendidos de aquí. ¿Cómo es eso que el predicador está hablando de que tenemos que arrepentirnos? Si yo hace como 15 años acepté mi vida a Cristo y hoy no es pecado, levante la mano el que está 100% hoy sin pecado. La Biblia dice que el quien diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero una cosa es que por nuestra concupiscencia, por nuestra naturaleza,
yo peco, y otra cosa es que practique el pecado. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado es hijo de quién? Hijo del diablo. Entonces, si el Señor viene y dice, aquí que practica el pecado es hijo del diablo, nos ofendemos. Pero lo dice la Biblia o no lo dice. Lo dicen las Escrituras. Entonces, ahora no vengo más a la iglesia porque si predica la pastora no vengo más a la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Déjalo. Déjalo porque es un ciego que está guiando a su ciego. Es un ciego que guía a su familia a un hoyo seguro. Y nosotros tenemos que tener, pero mucho cuidado con eso. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 9. Había acontecido algo en Juan capítulo 9, en donde los discípulos, pero vamos a leer desde el versículo 35, en donde los discípulos estaban llegando a un lugar y le hicieron una pregunta a Jesús. Vieron un ciego de nacimiento. 9:35 de Juan. 9:35. Pero dice la Biblia en el capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, quiero resumir un poco. Dice la Biblia que los discípulos vieron un ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién pecó para que éste naciera así? ¿Él o sus padres? Usted se está imaginando la tremenda pregunta que los discípulos le están diciendo a Jesús. ¿Quién pecó para que este hombre ciego de nacimiento, para que este hombre naciera así? O sea, es una pregunta como que está de más, porque si un bebé, ¿cómo va a pecar? Ellos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él naciera así? Y Jesús le dijo, no, ninguno, no. Yo me quiero glorificar. Es para que el poder de Dios se manifieste. Y el poder de Dios se manifestó de tal manera que comenzó los fariseos, los escribas, comenzaron una revolución a discutir con Jesús y a discutir con los padres. Dice la Biblia que habían expulsado a los padres de la sinagoga, a los padres del ciego, y también expulsaron al ciego. Porque el ciego dijo, cuando ellos le dijeron dijeron de Jesús, este es un hombre pecador, ellos dijeron, yo no sé si es pecador o no, pero lo que yo sí sé es que este hombre oró por mí y ahora veo, y antes no veía. En el versículo 35 de Juan capítulo 9, oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Por qué lo habían expulsado? Porque dijo la verdad. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Este hombre ciego de nacimiento, después que Jesús le otorga el milagro, dijo la verdad. Yo no lo conozco. No sé si es pecador, pero lo que sé es que hay poder en ese hombre. No sé qué hizo, pero a mí me dio algo que yo nunca había tenido, y es la visión. Y lo expulsaron. Y dice la Biblia, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Allí rompemos también esta doctrina que dice que solamente que Jesús no puede recibir adoración, porque Jesús es hombre. Aquí que dice, lo adoró. O sea, Jesús aceptó la adoración. Y en Mateo capítulo 2 dice la Biblia que los reyes de Oriente, cuando le dijeron a Herodes, queremos ir a donde está la estrella, porque van a ser un niño en Belén y queremos ir a adorarlo. Y hay gente enseñando y predicando que a Jesús no se le debe adorar. Y hay gente que le sigue. Y gente que le aplaude. Porque son ciegos, guías de ciegos. Y dice la Biblia, dijo Jesús,
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven. O sea que hay un objetivo, dice, para juicio yo he venido. Tú que dices que ves, ahora no vas a ver. Y tú que sabes que necesitas a alguien que te ayude, ahora vas a ver. Tú que reconoces que hay un impedimento en tu vida, ahora vas a ver. Dice Jesús, yo para juicio he venido a este mundo. Y dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pero fíjense lo que les respondió Jesús en el versículo 49. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados que permanecen. Jesús vino a este mundo, dice él. Yo vine a traer un juicio para todo aquel autosuficiente, para todo aquel que se la crea, el que se sabe hasta quién borró la Biblia, para todo aquel que se cree el conocimiento, el que diga yo no tengo necesidad de la Biblia porque yo sé, para todo aquel que enseña fábula, cuentos interminables. ¿Qué dice la Biblia? Que en los postreros días vendrán engañadores, amadores de sí mismos, y enseñarán, dice la Biblia, enseñarán. Y si es enseñar, es porque están parados en el púlpito. Dice, enseñarán fábulas. Y dicen las Escrituras, y muchos se van tras ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta más un mensaje que no nos acuse, que no nos lleve a alinearnos a la palabra de Dios. Por eso es que hay divisiones en las iglesias. Por eso es que hay aceptación de uno o de otro. Por lo mismo, por el tipo de mensaje que estamos dando. Ya no hablamos de arrepentimiento. Ya la iglesia no habla. Cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando solamente de Nueva Jerusalén. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya no habla de arrepentimiento. Por eso es que a usted se le hace fácil estar en adulterio y seguir congregándose. Porque aquí no se le dice que está mal. Por eso es que se nos hace fácil volver a venir y haber golpeado a la esposa. Y venir porque aquí no se le está diciendo que está mal. Ay, porque se predica es bonito. Entonces nosotros pues necesitamos entender de que tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios y de la palabra que el Señor dice para poder ver y entender y discernir cuáles son los mensajes que estamos recibiendo. Que Jesús fue a la luna y gritamos amén. Jesús no predicó desde la barca de Simón Pedro, Jesús predicó desde la luna. Comenzamos a aplaudir. Y no nos dignamos a escudriñar a ver si verdaderamente Jesús predicó desde la luna. Por eso que Jesús en Mateo capítulo 15 le dijo a los discípulos, déjenlo, déjenlo. Es más, Jesús una vez le dijo a sus discípulos, ustedes hagan lo que los fariseos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Pero en Mateo capítulo 15 le dice a sus discípulos, déjenlo que ellos tienen sus seguidores que se estrellan, que se cargan en el pozo. Porque usted no le puede echar la culpa al predicador cuando esté delante de Dios que haya estado en fornicación o en adulterio o en mentira o en maledicencia.
Usted no puede decir, lo que pasa es que el predicador no me dijo que el adulterio era pecado. ¿Usted por qué no lee la Biblia? Yo no sabía que fornicar y estar viviendo con una mujer sin casarme era pecado. Porque el predicador no me lo aplicó. ¿Por qué no lee la Biblia? Porque todos llegamos acá sin conocimiento. Yo no sabía ni siquiera el significado de la palabra fornicación. Y yo tenía un papel de prefectura que decía que mi esposo y yo podíamos vivir en comunidad. Y el día que mi pastor dio la enseñanza sobre la fornicación, adulterio y la lascivia, ahí yo entendí que ese pecado tenía que solucionar. Porque si yo soy seguidor de Cristo, verdaderamente amo a Dios, tengo que buscar la manera de solucionar el pecado en nuestro vida. Y cuando le hablé a una línea, le dije, no ordeno que voy a limpiar. Es un solo. Pastor dijo el concepto de fornicación, tener relaciones sexuales sin casar. Y me dijo, ¿no te has casado? No. ¿Y qué te impide? Y le dije, los dos nos vamos a ir. Y no solucionamos. Y él me dijo, pero ¿qué nos impide? Y yo dije, nada, vamos. Y me dio buenas cargas, ¿no? El miércoles fui y me fijé carteles. Copia de las cédulas, el miércoles. El viernes, y el domingo, y sábado. No hallaba quien decirlo. Que yo había alineado mi vida. Dios. Y gente que no sabía. Yo le decía, ven, una pasada y pero ahora estoy alineada. ¿Y qué pasó? Muchacha, era portal. ¿En serio? Sí. Pero ahora soy casada. Porque Dios lo establece así. Pero entonces, desde ese día, hoy yo me volví como que acusadora de la gente que estaba ojeando. Usted se llama adulterio, usted se vaya al infierno. Usted dijo insolencia, usted se va al infierno. Lo que yo enseñé era el Espíritu Santo para que redarguyera a esta persona. Tenía que decirle a esta persona, mira, así como la condición en la que yo estuve estás ahorita, ¿qué te impide alinearse? ¿Qué te impide alinearte a las cosas de Dios? Y si mi pastor ese día no lo hubiese enseñado, sino que lo hubiese enseñado ya como los 5 años después, yo hubiese estado en la iglesia, en fornicación, que no me podía venir porque no iba a decir. Porque usted puede estar en la iglesia trabajando, poniendo las sillas, quitando las sillas, pero la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos todo lo que estemos practicando. Y que no podemos ser siervos y ciegos. Yo no le puedo decir a la gente, si estás en comunicación tranquilo, yo también estuve. Llegará el momento en que te van a casar. No le puedo decir eso. Le tengo que decir que tienes que casar. Ay, porque la pastora es
muy dura porque usted no deja a Caleb que esté en adulterio y tocar el teclado. Usted le quiere que para quién es el peligro, para el pueblo o para Caleb, que Caleb suba a quemar fuego a Israel. ¿Cómo es eso? Que yo sabiendo la condición de Caleb, que se le permita a Caleb ministrar al pueblo. ¿Qué fuego extraño? Mira, la esa fuego extraño en el altar. Que yo sepa que Caleb está poniendo los cuernos a su esposa y que aún así lo suben en el altar. Que Caleb, pongo a Caleb porque lo tengo aquí. Que Caleb está en fornicación y yo le digo cantar, Caleb. Eso no es amarlo. ¿Ustedes creen que yo amo a Caleb si lo pongo a cantar? Eso no es amarlo. Amar es decirle, anhelas estar aquí. Alíñate con Dios primero. Deja el pecado. Pastora, pero es que la mujer a veces pelea conmigo. O la dejas o te casas. Pero de resto no puedes estar aquí. Porque te puede matar el juicio de Dios. Porque cuando la presencia de Dios llega, pastora, todos son pecadores. Sí somos pecadores, todos. La diferencia es el que lo practica. No dirán, no estén pensando ustedes, ay, que la pastora que se cree más santa que eso. No. Si yo no practico el pecado, pero Caleb sí, el problema lo tiene él. Porque está haciéndolo con conocimiento. Porque está en fornicación y está ahí. Pero yo por solamente, para que Caleb no se me ponga bravo. Porque Caleb me regaló el tambor. Y para tenerlo contento, ay, y viene Dios. Y le va Pensó un gobierno, abrió el arco. Y eso es que como nada más que tiene incienso. Estaban en pecado. Y dice la Biblia que iba a matar a los. Y en el momento que prendieron el incienso, Dios lo mandó a sacar y le dijo al padre, y dile al hombre, y ellos me han preguntado todo. Podemos subir y dejar a Dios de internet. Porque ustedes pero por congraciarme, por quedar bien, que Patricia de tener un nuevo de un poco está cantando. Y los niños subieron. Porque es muy importante. Por ahí me puedo llegar vamos con esto. Por eso es que está
gloria a Dios. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, recordándole que Cristo les ama y su pastora también. Bendiciones.